Cuando mi organización sin fines de lucro cerró porque el consejo no la financió, me quedé sin hogar. Mientras vivía en las calles, me encontré con un viejo amigo de la universidad, Mateo, quien me ayudó a cambiar mi vida. Crecí en una familia muy disfuncional, y el arte era mi vía de escape de la realidad cuando mi padre se ponía violento con mi madre. Por eso, a los 27 años, creé una pequeña empresa donde enseñaba arte a niños de familias de bajos ingresos, para darles lo que yo hubiera deseado tener. Decoré mi aula de la manera más acogedora posible y siempre me aseguraba de llevar bebidas, sándwiches y bocadillos para los niños. Sin embargo, el centro de arte no era sostenible. Cada una de mis clases era completamente gratuita, así que dependía de la financiación del consejo y de las donaciones para mantenerme. Lamentablemente, después de unos años de dirigir el centro, la gente perdió interés. Mis clases, que antes tenían 15 o 20 niños, ahora solo tenían 5 y por lo tanto, el consejo decidió que el centro de arte ya no merecía ser financiado. Quizás fue una mala decisión de mi parte, pero nunca trabajé en otro empleo, ya que siempre ganaba lo suficiente con las donaciones y la financiación para sobrevivir, pero sin eso me sentí perdido. Rápidamente me atrasé con las facturas y no tenía ahorros a los que recurrir. A los 31 años me quedé sin hogar. Me encontré sentado en la acera con mis pertenencias, preguntándome cómo había pasado de ayudar a otros a necesitar ayuda yo mismo. Mientras estaba allí, me pregunté cómo había llegado a esta situación. Siempre había sido yo a quien los demás recurrían en momentos de necesidad. Ahora era yo quien necesitaba ayuda y no sabía por dónde empezar. Intenté pensar en una solución, pero todo lo que sentía era agobio y la sensación de haber fallado a muchas personas, incluyéndome a mí mismo. No quería ser una carga para mis amigos pidiéndoles quedarme con ellos, pero sin otras opciones, llamé a mi amiga cercana Sofía. Era una de las pocas personas que sabía cuánto había significado el centro comunitario para mí. Cuando se enteró de mi situación, no dudó en ofrecerme su sofá. Me quedé con ella unas semanas, pero no podía librarme de la sensación de que estaba invadiendo su espacio. Sofía intentó consolarme, diciéndome que las cosas mejorarían, pero me costaba creerle. Cada día se sentía como una batalla cuesta arriba mientras solicitaba trabajos y seguía enfrentando rechazo tras rechazo. Mis ahorros se agotaron y no tenía ingresos. La realidad de mi situación estaba calando y era aterradora. Después de unas semanas, decidí que era hora de seguir adelante. No podía vivir con Sofía para siempre y necesitaba descubrir mis próximos pasos. Sin ningún otro lugar a donde ir, comencé a dormir en mi coche. Al principio no era tan malo. Me dije que era solo temporal y que pronto encontraría un trabajo y me recuperaría. Pero a medida que los días se convertían en semanas y meses, mi optimismo se desvaneció. Vivir en mi coche fue una experiencia aleccionadora. Rápidamente aprendí a navegar por el mundo de la falta de vivienda, encontré los mejores lugares para estacionar sin ser notado, donde encontrar un baño público y cómo estirar unos pocos dólares al máximo. Pasaba mis días buscando empleo, llenando solicitudes y asistiendo a entrevistas que rara vez llevaban a algo. Una noche fría, mientras yacía temblando en el asiento trasero de mi coche, me di cuenta de que no podía seguir así por mucho más tiempo. Necesitaba un descanso, algo para despejar mi mente de todo. Fue entonces cuando recordé las rutas de senderismo en las montañas a las afueras de la ciudad. La naturaleza siempre había sido una fuente de consuelo para mí, y decidí que a la mañana siguiente conduciría hasta las montañas y pasaría el día haciendo senderismo. El camino a las montañas fue agridulce. No pude evitar pensar en cómo solía llevar a los niños del centro comunitario a caminatas por la naturaleza, enseñándoles sobre las plantas y los animales que encontrábamos. Pero a medida que avanzaba por el camino de la montaña, el aire fresco y la vista de los árboles comenzaron a levantar mi ánimo. Estacioné mi coche en el inicio del sendero y me puse en marcha a pie. Podía sentir la tensión en mi cuerpo comenzar a disiparse, la belleza del bosque se sentía como una distracción de mis problemas. Caminé durante horas, y a medida que el sol comenzaba a ponerse, encontré un pequeño claro junto a un río. Sentí una sensación de paz por primera vez en lo que pareció una eternidad. Decidí hacer del claro mi hogar temporal y monté un campamento improvisado usando los pocos suministros que tenía en mi coche. Los días que siguieron fueron algunos de los más pacíficos que había experimentado en años. Pasé mi tiempo pescando en el río, recolectando bayas silvestres y explorando los bosques circundantes. Encontré consuelo en la simplicidad de mi nueva vida, se sentía bien estar alejado del caos de la ciudad por un tiempo.
Pero por mucho que quisiera quedarme para siempre, sabía que no era una solución permanente. El invierno se acercaba y las montañas pronto se cubrirían de nieve. Necesitaba volver a la ciudad y encontrar una manera de reconstruir mi vida. La idea de dejar el bosque era desalentadora, pero sabía que no podía esconderme de la realidad para siempre. Empaqué mi campamento improvisado y regresé a la ciudad. No estaba seguro de qué haría a continuación, pero estaba decidido a seguir adelante. El tiempo que había pasado en las montañas me había dado una nueva perspectiva. Me di cuenta de que aunque lo había perdido todo, todavía tenía la fuerza para empezar de nuevo. Cuando regresé a la ciudad, descubrí que no mucho había cambiado. Las calles estaban igual de concurridas, la gente igual de ocupada, pero yo era diferente. Me lancé de nuevo a la búsqueda de trabajo y acepté cualquier empleo que pude encontrar. Lavaba platos en un restaurante, limpiaba casas e incluso hacía algunos trabajos de jardinería. Los trabajos eran físicamente exigentes y pagaban poco, pero me mantenían a flote. Todavía no tenía un lugar permanente para vivir, pero encontré una pequeña sensación de estabilidad. Una tarde, después de un largo turno en el restaurante, decidí darme un capricho con una taza de café en una cafetería cercana. Estaba agotado tanto física como mentalmente. Mientras me sentaba con mi café, escuché una voz que me llamaba. Miré y me sorprendí al ver a alguien que no había visto en años. Era Mateo, un viejo amigo de la universidad. Mateo y yo éramos cercanos durante nuestros años universitarios. Ambos estábamos involucrados en varios proyectos de voluntariado y recordaba lo apasionado y motivado que era en ese entonces. Verlo de nuevo después de tantos años fue un shock, pero también trajo consigo un torrente de recuerdos. Mateo parecía igual de sorprendido de verme y, después de un momento de incómodo silencio, me preguntó cómo había estado. No sabía cómo responder a esa pregunta. ¿Cómo le explicas a alguien que tu vida se había desmoronado, que no tenías hogar y apenas sobrevivías? Pero algo en sus ojos me hizo confiar en él y antes de darme cuenta, le conté toda la historia. Le hablé sobre el centro comunitario, cómo había sido mi sueño y cómo perderlo me había destrozado. Le conté sobre las luchas que había enfrentado desde entonces, las noches que pasaba durmiendo en mi coche o en bancos del parque, los días de interminable búsqueda de empleo con poco que mostrar. Esperaba que me mirara con el mismo tipo de simpatía distante que muchos otros habían mostrado, pero Mateo no hizo eso. Escuchó y me ofreció ayuda cuando terminé de hablar. Al principio dudé en aceptar su ayuda. Había estado tan decidido a hacer esto por mi cuenta, pero Mateo fue persistente. Me dijo que le iba bien en su compañía y quería ayudar a los demás. Me aseguró que su oferta no era por lástima, sino por un deseo genuino de ayudar. Después de un poco de convencimiento, finalmente acepté. Mateo me ayudó a encontrar un trabajo a tiempo parcial en la empresa donde trabajaba, haciendo entrada de datos en la oficina. No era el tipo de trabajo que había imaginado para mí, pero era estable y pagaba lo suficiente para cubrir mis gastos básicos. Por primera vez en mucho tiempo sentí un destello de esperanza. Trabajar en la oficina fue un ajuste, la rutina era diferente a todo lo que había hecho antes, y a menudo me sentía fuera de lugar entre mis compañeros de trabajo bien vestidos y profesionales. Pero me concentré en el trabajo, estaba decidido a demostrar que era capaz y confiable. Mateo estuvo allí en cada paso del camino. Me animó y me apoyó siempre que lo necesité. A medida que pasaban las semanas, Mateo y yo empezamos a pasar más tiempo juntos fuera del trabajo. Íbamos a tomar café después de nuestros turnos, recordábamos nuestros días universitarios y hablábamos de nuestras vidas. Él era amable y paciente, y nunca me hizo sentir como si fuera un caso de caridad. A menudo me decía que admiraba mi fortaleza a pesar de todo lo que había pasado. No pasó mucho tiempo antes de que yo también empezara a admirar a Mateo, no solo por su amabilidad sino por creer en mí. Muy pronto me encontré enamorándome de él. Ansiaba nuestras pausas para el café y, en realidad, cualquier momento en que estuviéramos solo los dos. Una noche, Mateo me invitó a cenar a su casa después del trabajo. Al principio dudé, ya que no estaba seguro si estaba listo para lo que esa invitación podría significar, pero acepté. Esa noche fue un punto de inflexión para ambos. Cocinamos juntos, recordamos viejos tiempos y compartimos historias de nuestras vidas. Fue simple, pero se sintió bien. Sentado allí con él, me di cuenta de lo mucho que me había llegado a importar. A medida que la noche avanzaba, nos sentamos en el sofá hablando mucho después de que la cena terminara. Nuestra conversación se calmó, y su voz sonó más íntima.
Eventualmente, no quedó nada más que decir. Nos sentamos en silencio por un momento y luego, sin pensarlo, me incliné y lo besé. Después de esa noche, Mateo se convirtió en mi ancla. Había sido mi fuente de fortaleza durante un tiempo en el que casi me había rendido. Me animó a perseguir mi pasión por el arte nuevamente, algo que ni siquiera había considerado desde que el centro comunitario había cerrado. Con su apoyo, empecé a dar clases de arte privadas por las tardes. Solo unos pocos niños al principio, pero se sintió increíble volver a hacer lo que amaba. Lentamente comencé a reconstruir mi vida. El trabajo en la compañía de Mateo me dio la estabilidad que necesitaba, mientras que las clases de arte me dieron un sentido de propósito. Ahorré suficiente dinero para alquilar un pequeño estudio. No era mucho, pero era mío. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzado sobre el futuro. El nuevo estudio era minúsculo, pero era un lugar donde finalmente podía respirar y empezar de nuevo. Lo decoré con las pocas pertenencias que me quedaban, añadiendo toques de color donde pude. Las paredes pronto se cubrieron de materiales de arte y bocetos, y comenzó a sentirse como un hogar de verdad. Mientras me adaptaba a mi nueva vida, comencé a pensar en el futuro y en lo que quería hacer a continuación. La idea de abrir otro centro comunitario parecía imposible dado todo lo que había sucedido. Sin embargo, no podía librarme de la sensación de que necesitaba encontrar una forma de retribuir nuevamente. Los niños del antiguo centro siempre estaban en el fondo de mi mente, y sabía que no podría seguir adelante sin saber que había hecho todo lo que estaba en mi poder para ayudarlos. Finalmente, con la ayuda de Mateo, pude abrir un nuevo y más pequeño estudio de arte en la comunidad. No era lo mismo que el antiguo centro, pero era algo. Empecé a enseñar arte a los niños de nuevo. Los ayudé a expresarse y a encontrar sus voces, justo como siempre había querido. Fue un trabajo duro y hubo muchos desafíos en el camino, pero sabía que estaba en el camino correcto. Recordé a un chico de mi antiguo centro, Jacobo. Nunca hablaba, solo se sentaba en un rincón mirando a los otros niños. Pero un día tomó un pincel y comenzó a pintar. Lo que creó fue increíble. Era un paisaje abstracto que tenía el potencial de estar en una galería. Lo animé a seguir y con el tiempo comenzó a abrirse. Empezó a hablar con los otros niños y a hacer amigos. Fue como ver una flor florecer justo frente a mis ojos. Fue agridulce haber tenido esa experiencia y haber sido esa guía en mi antiguo centro para esos niños. Los niños que vinieron al nuevo estudio eran diferentes de los del antiguo centro. La mayoría de ellos provenían de familias con mejor situación económica y no enfrentaban las mismas luchas, pero aún necesitaban un lugar para expresarse. Empecé a enseñar y a crear nuevas lecciones y proyectos que los inspirarían. Ver sus caras iluminarse cuando creaban algo de lo que se sentían orgullosos me recordó por qué había comenzado el centro comunitario en primer lugar. A través de todo, Mateo estuvo allí para mí, apoyándome en todo lo que pudo. Ambos teníamos nuestras propias luchas, pero juntos encontramos la manera de avanzar. Nuestro amor se hizo más fuerte cada día. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que perderlo todo fue lo mejor que me pudo haber pasado. Me obligó a dejar mi orgullo, a aceptar ayuda y a abrir mi corazón al amor. Nunca habría conocido a Mateo si no hubiera pasado por esos tiempos difíciles, y ahora soy más fuerte por ello. Todavía hablamos de ese encuentro casual en la cafetería y de cómo cambió nuestras vidas. Es gracioso cómo funciona la vida a veces. Los momentos más inesperados pueden llevar a las mayores bendiciones. Y cada día, se me recuerda que no importa cuán oscuras parezcan las cosas, siempre hay una luz al final del túnel.